Bueno, tengo conmigo un libro que la verdad que es interesantísimo. En la política argentina, en la entrevista política, han aparecido muy pocas cosas, y eso me incluye en primera persona el lugar. Digo, casi siempre hacemos lo mismo, salvo que vos leas el Diario de la Nación y veas una sección que para mí es de lo mejor que se ha publicado, porque no solo es muy personal, sino con muchas definiciones políticas, que es Políticos al Diván, y su autor, Diego Sheikman, ha publicado a través de Sudamericana la compilación de estas entrevistas, que siempre valen la pena. Lo voy a complicar al director porque voy a mostrar algunas de las fotos. Por ejemplo, lograr no solo que hable, sino ponerlo en un diván a Felipe Solá, en este caso, o ver otras fotos como estas. Allí lo están viendo. Bueno, el que las lee habitualmente sabe de qué se trata, así que es un gran gusto recibirlo a Diego. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás? Luis, qué gusto estar contigo, que sos además un gran entrevistador, y no te lo digo salameramente, esto es así. Gracias, gracias. De verdad yo no lo conocía. Estuvimos charlando un rato, así que muchas gracias. Primero lo primero, vos sos analista, sos terapeuta. ¿Qué sos? Soy psicólogo, sí, formado primero en la gran formación clásica que es el psicoanálisis, y después, digamos, di otros pasos y me formé en psicología sistémica y cognitiva, y digamos, es una larga trayectoria. Trabajé en muchas instituciones, trabajo en mi consultorio privado, hoy día también, así que es ¿Y qué haces? ¿Análisis, terapia? ¿Qué haces hoy día? Terapia, con abordaje sistémico-cognitivo. Bien, como verán estamos entre un analista y un analizado, por eso estamos viendo para qué lado va la cosa. ¿Y en cuánto te ayudó entender desde tu estudio y tu formación el abordaje a los políticos que generalmente tienen una expresión tan obvia, tan de cassette, tan todo esto? Absoluta, total y contundente. Yo entrevisto a Scioli o Duhalde o Brito, que es el principal banquero privado de Argentina, y mi autopropuesta es entrevistarlo como si fuera un paciente tuyo de verdad. Si yo no me coloco en ese rol y veo la figura o el peso político que tiene, en general es bastante paralizante. Y además, cuando vos colocás a un tipo y le decís, usted es una institución, lo obligás al tipo a tener un registro institucional. Cuando vos lo bajás y le hablás de igual a igual, le permitís circular por otros andariveles de la palabra. Entonces me parece que la primera clave es bajar a los tipos de los pedestales en los cuales están. Y al revés de lo que uno imaginaría, ellos también se sienten más aliviados y más cómodos. Y ahí aparecen cosas muy interesantes, ¿no? Sí, ni hablar. De la mayoría que te tocó entrevistar, ¿tenían terapia o análisis encima, o algunos llegó virgen a la situación? Muchísimos tenían terapia encima y algunos llegó virgen y con algún resquemor también. Y la verdad que yo agradezco, mira, en el final del libro agradezco básicamente a un montón de gente y demás, la editorial Sudamericana, lo que quieras, pero también a los políticos, porque, mira, la verdad, sacarse el cassette es más difícil que sacarse la ropa, que hacer striptease en el medio de una playa es más difícil sacarse el cassette. Y la verdad que hay gente que se animó, que lo pudimos hacer, seguramente lo co-construí en esa hora y 20 de charlas, porque lo que tiene de lindo el libro es que toma, digamos, de las 70 entrevistas que ya hicimos en Políticos en Terapia de la Nación, que sale los sábados, tomamos arbitrariamente las 31 mejores y en sus versiones full. Claro. O sea, no había edición, claro, el diario es media página, que claro, que ya es un montón la generosidad del diario de permitirme esta locura. Son 7.000 caracteres, para que la gente entienda, es media página. Esto es 20.000 caracteres cada uno. ¿Y sabes lo que aparece? Digamos, las entrevistas tienen una parte coyuntural, pero abajo de todo eso, y como si fuera un iceberg, tienen otras 7 partes que tienen que ver con la historia del tipo. Claro. Todos ellos son parte de la historia política contemporánea de la Argentina. Entonces yo lo que hice y lo que busqué hacer es un manual histórico de la Argentina contemporánea relatado en primera persona. Y cada vez que un Duhalde, un Terráneo, un Brito, un Scioli, todos ellos iban contando hechos traumáticos de la historia argentina, cómo fue, suponete, digamos, el 2001, Oscar Lescano, el famoso sindicalista que falleció el año pasado, digamos, que reinó sobre la faz de la tierra sindical durante 30 años, contó ahí toda la historia en primera persona de la privatización de las compañías eléctricas. Digamos, lo que trataba de hacer es de empujarlos a que no hagan un análisis, porque a posteriori
se hacen muchos análisis y están teñidos ya de capas y capas de otras miradas a lo largo de los años. Yo lo que trataba con mi martillito y mi pico es socavar y volver a esa roca madre de lo que el tipo pensaba en ese momento para poder entender por qué se hizo lo que se hizo en aquel momento. Imagino que habrás tenido resistencia, no solo de los personajes en sí, sino de algo que alguna vez tendremos que contar, que son los prensa o los asesores de prensa que deben decir, no lo sientes de esta manera, no le preguntes tal cosa, esto no le gusta, no te metas con... yo debo decir que yo los leo siempre en el diario y ha sido muy respetuoso en la intimidad verdadera, no digo con quién está o con quién no está, sino en la intimidad de lo que puede de alguna manera ser resguardado. ¿Tuviste alguna así... por acá no vaya, algún prensero que fue y te dijo, no quiero nada de esto? Sí, totalmente. No voy a decir de quién, pero un par me dijeron, no se te ocurra preguntarle por la pareja actual, claro, porque es una bomba. Y yo le digo, pero ¿bajo qué circunstancias yo iría? Si es una sección de política, salvo que afectara la relación, claro, de esa pareja directamente en acciones o decisiones de su carrera política. Entonces ahí me obligás a preguntarte dónde está ese resorte de las decisiones que vos tomás. ¿Está acaso en tu pareja? Pero en general, digamos, uno debe ser cuidadoso. No es terapia de la vida personal. Claro. Es cómo su psicología, su forma de ver el mundo impacta sus creencias, impacta en las acciones y en las decisiones que toman después. Hay una gran ausente aquí, en realidad es gran ausente casi todos nosotros, que es la Presidenta de la Nación. Así es. Digo que no me la imagino, por lo menos en ejercicio no me la imagino, pero... ¿hay algo en lo que te gustaría socavar, buscar en la roca madre de Cristina Fernández? ¿Por dónde irías? Bueno, creo que todos imaginamos que hay una idea de resguardo muy fuerte en ella y de que debe protegerse con un círculo lo más estrecho y fuerte que se pueda. Digamos, esta es una forma de mirar el mundo acerca de otros actores sociales que considera, y muchas veces con razón, que no están afines con su ideología, con sus acciones, o que quisieran derrocarla, o que quisieran, no derrocarla, pero por lo menos que ella no tomara determinadas decisiones. Sería interesante ver cómo es el esquema de toma de decisiones, cuáles son las creencias medulares o creencias nucleares que impulsan, nucleares quiere decir que del núcleo, ¿no? Determinadas decisiones. Lo que pasa es que es una exposición muy grande, claro, para un presidente, me parece. ¿Quedó algo afuera de las entrevistas y del libro particularmente, que son las entrevistas más extensas, que vos digas, mira, no quise, y que por ahí ahora ya con el libro editado te das cuenta que quedó afuera? Mira, digamos, vamos a decir, Cristina no iba a salir. Digamos, no, está un claro. Ministro de Economía muy, digamos... Te tengo fe. Sí. Estamos en alguna gestión, digamos, lo que quiero decir es, como no son concesivas tampoco las entrevistas, lo que quiero decir es, yo no apuro a alguien de determinado partido político más que a otro. Yo trabajo, como trabajo con cualquier paciente, y solo me baso en la pregunta. Hago la incisión, que es la pregunta, y sobre todo la repregunta. Viste que la respuesta en general es como un tejido superficial que más o menos todos los políticos tienen armado, sí, y que si uno no insiste y repregunta y no tiene ese tiempo y no pone el ojo, pasa de largo. Y a lo mejor, como vos hiciste recién con Baradel, apelaste al registro emocional y dijiste, empezaste a respirar un poco los maestros después de esta tensa, de toda esta situación. Y el tipo ahí se aflojó y te contó cosas. Y, digamos, eso me parece que es una virtud, digamos, cambiar de registro. Correr a alguien del registro de la información, claro, meterlo en un registro emocional, pero no tontamente. ¿Qué cosas tonterías no? Sí, sí, que tenga que ver como para poder perforar este tejido del caseto, de la superficialidad. Absolutamente. ¿Y quién quedó afuera? Me decías, sí, bueno, nunca quiso de Narváez, todavía, ya lo convenceremos. Me acabo de cruzar en la puerta de este canal con Lilita Carrió, que me dijo... no quiero que diga arriba que es terapia, porque yo ya hice terapia, no va a ser en un sillón recostada, y después de las Pascuas lo hacemos. Bueno, así que de a poco vamos... Es buena cosa. Sí. Diego, ¿cuál crees que es el sentido del periodismo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve el periodismo? A mí me parece que es vital que haya un actor social capaz de interpelar al poder.
Digamos, yo creo firmemente en los controles por oposición. Soy absolutamente peronista en la frase de que el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor, no en el sentido autoritario, ni nazi, fascista, no en ese sentido, pero sí en el sentido de que ¿me mostrás el Excel? ¿Me mostrás cómo son los gastos? ¿Por qué se tomaron estas determinaciones? Sobre todo cuando se trata de la cuestión pública. Entonces yo recupero ahí el valor de poder preguntar, porque es la fuente de la cual uno debería abrevar para explicar por qué se tomaron decisiones de tal o cual manera. Hoy se vive en una historia del periodismo militante, ¿no? O sea, la discusión de si uno debe militar en defensa de un modelo o debe... A mí me parece que esta posición tuya del periodismo de interpretación que yo comparto, yo no creo en el periodismo de buenas noticias, no creo en el periodismo de cielo despejado, me parece que eso son funciones de, no sé, de Alfredo Escochimarro, de Juan Courelo, de Miguel de Godoy, me parece que es por este lado. ¿Y cómo surfeás en esta dicotomía del periodismo militante de un lado y del otro? Mira, te diré que el oficialismo, yo trabajo en La Nación, que no siempre era fácil conseguir las entrevistas, claro. Y la verdad que han pasado casi todos, desde, digamos, a Ernesto Laclau le hice una entrevista buenísima de 1h20 desde Londres por teléfono, el tipo me contestó todo, Aníbal Fernández, Diana Conti me abrió las puertas de su casa, a Kunkel ya lo entrevisté un par de veces también, digamos, lo que uno diría, el núcleo duro del kirchnerismo también me abre la puerta, y tiene que ver con que yo no voy a decirle lo que yo pienso o de si estoy enojado con. Yo solamente voy a explorar la lógica interna de su pensamiento. Y si usted, viste, con el método hasta socrático, y si usted dice eso, ¿por qué cree que tal? ¿Por qué? Entonces yo voy repreguntando y repreguntando. Si se arma lío o no en la respuesta, eso es lo más lindo. Claro, me gustó esa historia de interpelar a la mayéutica socrática, me gustó. Imagino que habrás, con el respeto y la seriedad científica, habrás vislumbrado algún síntoma de alguna patología de algunos que se sentó. Mucho obsesivo compulsivo, ¿qué viste de los que...? Sí, hay, digamos, obsesivos hay muchísimos, digamos, los componentes obsesivos bien usados son operativos, digamos. Claro. Si vos sos controlador y sos ministro del Interior, bueno, no está del todo mal que en tu oficina tengas 12 monitores y veas... Y eso no es metáfora, es insufriblemente así. Es insufriblemente así, digamos. El tema es si hay un rasgo de personalidad no tratado o no morigerado que tiene consecuencias no funcionales para las decisiones que después se toman. Claro. Y ahí entramos en un terreno enorme, digamos, que es... que yo creo que en definitiva las decisiones, la política tiene un resorte cuando uno va desarmando y desarmando que tiene que ver con la psicología del líder que está al frente del proyecto. Y en general me parece que el líder del proyecto va tiñendo y va mimetizando al resto de los que forman parte de ese proyecto y exacerbándoles algunos rasgos de personalidad. Bueno. Yo no voy a decir si está bien o está mal, simplemente describo. Te lo cuento. Sí. ¿Dejamos acá? Sí, vamos a dejar acá, pero pará. Sí. Tengo una propuesta para hacerte. Dale. Que te puedo sorprender al aire. Con todo gusto. ¿Por qué no cambiamos el sillón y me contás vos cómo sos? Sobre todo por la complicidad del control. Es hoy, en este momento. Vení para este lado. Qué lindo momento. Pase, tranquilo. Vamos a... Qué lindo momento. Te pido momento. que te recuestes. No, recostar no. Nunca me... Tu producción te obliga... No, apenas me pongo más para aquel lado. Vos ubicate. Apenas para el otro lado, ok. O sea, le tengo que dar encima la espalda. Sentate ahí. Estoy en contra de este concepto. Yo hago análisis cara a cara. ¿Vos sabés por qué se inventó la cuestión del diván? Freud la inventó. Muy rápido. Porque es muy pesado sostener la mirada. Si yo tengo que mirarte a vos, digamos, 1 hora seguida, la mirada es pesada, es inhibitoria. Si vos desvías hacia allí y perdés, a lo mejor podés asociar libremente, podés relajarte. Dale. ¿Qué te pasa a vos como entrevistador político? A mí es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, que es entrevistar a la gente, que es hablar con la gente y escuchar a la gente. Es uno de los placeres, está en el camino del placer. Eso. Bien. ¿Recordás alguna entrevista en donde tus ideas o tus cuestiones personales hayan sido a lo mejor un obstáculo a saltear? Muchísimas. Probablemente la que más me haya costado haya sido
con la mamá de un chico que había matado a otro. Ese chico trabajaba con nosotros, era uno de los motoqueros que trabajaba en el canal allá en Rosario, y a mí me tocó entrevistar a la mamá del asesino. Y la verdad que me costaba bajarme del enojo, estaba muy enojado, de la ira que tenía, y escuché un relato absolutamente distinto y sentí que estaba siendo más juez que entrevistador, que me había convertido y no era mi rol, y me di cuenta que estaba siendo soberbio. ¿Esto va a durar mucho? ¿Cuánto es? Viste que es tremendo. ¿viste? Ahora sentís vos lo que sienten muchas veces los políticos. Es tremendo. Impresionante. Y lo interesante es si vos podés pesquisar en ese momento lo que te está pasando, que te estás corriendo del rol y lo podés dar vuelta en el momento. Mira, el día que cuando vos haces una entrevista no podés percibir que te atrapa, te incomoda, te produce ignorancia, te divierte, te da placer, te da empatía. Cuando vos estás haciendo una entrevista y no te pasa nada de eso, tenés que dejar de entrevistar. Porque la entrevista es casi como alguna vez leí que Freud, y corregime si me equivoco, había dicho el psicoanálisis, que es un camino conjunto. O sea, el psicoanálisis no es un camino de ida del analista o del... Una co-construcción. Es una co-construcción. Y la entrevista es un ejemplo de la co-construcción. Cuando vos estás haciendo una entrevista y no te pasa nada de eso, dejá de entrevistar. La verdad que te diría que estás de alta. Muchas gracias. ¿Se dan y cuenta? sos un gran entrevistador. Pero muchas gracias. Y lo tenés bastante claro. De verdad, un gran gusto. Recomiendo mucho que lean el libro de... Nunca jamás en mi vida hubiese aceptado esto más que por la buena onda tuya y por la complicidad de aquellos cretinos que están en el estudio. De verdad, te felicito. Es un gran laburo. Te seguimos leyendo. Muchísimas gracias. Y a tu disposición acá en Infobae TV.